Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando en esta transmisión en vivo. Ayúdenme por favor a comentarme si tenemos audio, porque hemos tenido últimamente problemas con el audio de estas transmisiones en vivo. Coméntenme por favor en la cajita de comentarios. Bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta transmisión de Escaramujos hoy. Esta es la transmisión número 50. Ya el tostón, ya llegamos al tostón de transmisiones. 50 transmisiones hemos cumplido. Y estamos muy contentos celebrando este día. 50 transmisiones de Escaramujos hoy. Bienvenidos. La música que nos escuchamos ahora de fondo es The Jazz Mandolin Project, que nos va a estar acompañando a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias por confirmarme, las personas que se van conectando: Norma Santeliz, Marta López Favelo, Alejandro Espinosa, Liliana Sánchez, las personas que van ahí acercándose. León Solar, ahí está Merolec, dicen, ya está listo. Estamos empezando en este día, lunes 12 de octubre del 2020. Esto que se llama Escaramujos hoy, Sur, siendo las palabras y voces de México a través de Escaramujo Estudio. Muchísimas gracias por acercarse. El compa Elías López Luna también ya se conectó. Bienvenido. Échenle una comentadera masiva porque se va a poner sabrosón este programa. Nos vamos a ir picadito y rapidillo. Fíjense que el día de hoy tenemos una vez más, nos complace con su presencia el doctor Jorge López Arévalo, quien ya nos está esperando, ya está en un momento, vamos a platicar con él. Hoy día lunes, día de economía, vamos a platicar con él. También tenemos otros temas. Fíjense que Beatriz Gutiérrez Müller anduvo por las Uruapas, por Europa. La no primera dama, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, anduvo por Europa. Se fue a visitar al Papa, le llovieron memes, le dijeron que era la Chabelita, se burlaron de ella, ya ven cómo se las gastan. Vamos a hablar de ese asunto. También, por otro lado, Chumel Torres dice que 30 millones de personas votaron por Andrés Manuel, pero 97 millones no. Lo tundieron en redes sociales porque anda contando hasta los niños. 97 millones es su cuenta. Dice que son los que no votaron por Andrés Manuel y lo tunden en redes sociales. También el día 9, pues se conmemoró el día que falleció Ernesto Che Guevara, y Bolsonaro dijo que el Che es uno de los ídolos que solo inspira a los drogadictos. Vaya declaración de Bolsonaro, el ultraderechista presidente de Brasil. Fue lo que comentó en esta conmemoración. También han salido que le dieron algunos milloncitos a Eugenio Derbez del parte del Fidecine, de estas películas que anduvo haciendo. No se aceptan devoluciones, entre otras. Le dieron algunos millones, ya le sacaron los trapitos al sol, por eso estaba muy enojado, que le habían quitado el hueso con Andrés Manuel. Le estuvo tirando bastante tierra, pero ahora ya develaron que era dinero que le estaba cayendo directamente a su bolsillo por parte de este fideicomiso llamado Fidecine. Y bueno, pues por eso anda enojado. Luis Videgaray, por su parte, maluye hacia Israel, posiblemente porque le vayan a girar una orden de aprehensión, y ya ni presto ni perezoso se fue a Israel. Luis Videgaray, este personaje que solo venía a aprender en el sexenio de Peña Nieto, que luego lo vapulearon porque invitó a Donald Trump en plena campaña. Ese personaje anda huyendo porque posiblemente le giren una orden de aprehensión próximamente. El día de hoy Lili Téllez le dice y conmemora a
más que conmemorarlo, nombra a Hugo López Gatell, lo nombra el virrey de la muerte por la forma en la que ha enfrentado la pandemia, le dio hasta un cetro. Lili Telles, esta mujer que fue conductora de TV Azteca, luego hizo carrera política, anduvo en Morena, luego se saltó al PAN, que porque Morena no la satisfacía, que porque estaba en contra de la legalización del aborto, entre otros eh, motivos que según ella no presentaban los de Morena, y por eso se va al PAN y anda ahora tirándole mucho a el doctor Hugo López Gatell por cómo ha enfrentado la pandemia, cómo ha dirigido la pandemia en México. En una comparecencia que tuvo hoy el doctor Hugo López Gatell, bueno, pues ahora Lili Telles se le fue a la yugular. También en mismo Morena se andan agarrando del cuello entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Le sacaron también los trapitos al sol a Porfirio, que según anda de acosador, y no lo dejaron tomar protesta. Según él iba a tomar protesta el día de hoy, pero se andan agarrando del chongo en el mismo partido del que llevara a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y por su parte Andrés Manuel también se deslinda de Morena. Ya ven que ha dicho que es muy poco partido para tan grande pueblo. Bueno, pues ahora ya se deslindó de Morena, que se agarren del chongo, dice. Vamos a ampliar ese tema. Y en tema internacional, presumen en Corea del Norte misil nuclear, así como ustedes lo escuchan. Un misil que podría atravesar el mundo para llegar, supuestamente dicen, a tierra gringa. A ver, que le apunten bien, que es más arribita de Tijuana, que no le vayan a dar a México por vidita suya. Así es que agárrense que vamos iniciando en esta transmisión en vivo número 50 de Escaramujos. Hoy, 12 de octubre del 2020, a través de Escaramujo Studio. La música que nos acompaña es Jazz Mandolin Project. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Ayúdenme a darle una compartidera masiva para llegar a más personas. Por vidita suya, por favorcito, para que podamos, pues, llevar la palabra de la vida pública de México a través de este programa. Pues vámonos riendo pues, porque ya estamos iniciando en esta transmisión, que ya estamos de listones azules. Mi nombre es Gibran Solar y los voy a estar acompañando a lo largo de una hora aproximadamente. Vámonos despacio, sin pausa y sin miedo. Ya tenemos también al doctor Jorge López Arévalo en línea para que platique con nosotros. Fíjense que el Banco Mundial prevé una caída del 10%, una caída del PIB, algo que aumenta desde junio, que habían previsto, según una caída del 7.5%. Ya el doctor Jorge López Arévalo en algunos otros programas nos había alertado, él se adelantó con nosotros y había dicho que había una caída posible del 8 al 12%, y es de lo que vamos a platicar el día de hoy también, de esta previsión por parte del Banco Mundial. Según ellos, para el 2021 tendrá una recuperación del 3.7% y para el 2022 el 2.8%. Según el Banco Mundial, ya nos platicará el doctor Jorge López Arévalo qué es lo que pues lee de esta previsión que tiene el mismo Banco Mundial. Buenas noches, doctor, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Buenas noches, Jerez, a ti y a tu auditorio. Mira, en relación a lo que comentas, de hecho el Banco Mundial ha hecho una serie de proyecciones y ahora dice de que la economía mexicana va a caer alrededor del 10% y que el próximo año va a crecer al 3.7%, el siguiente al 2.8%, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su parte, tiene una previsión de crecimiento económico del 8%, ¿verdad? Y que el 2021 se va a crecer a 4.6% y de ahí más o menos como 2.6, 2.5 los años subsiguientes, ¿verdad? Estas estimaciones de alguna manera pues son lo que son estimaciones, o sea, por eso yo te decía de que
la economía mexicana va a caer entre un rango de 8 a 12% anual, ¿verdad? En esta franja se va a mover y lo vamos a ver al final del año, ¿no? O al siguiente, cuando se contabilice efectivamente la caída de la economía mexicana. O sea, hay una diferencia, o sea, el Banco Mundial, por ejemplo, está planteando 10, Hacienda está planteando 8. El próximo año Hacienda está planteando 4.6 y el Banco Mundial 3.7. O sea, dijéramos es más complicada el escenario que está planteando el Banco Mundial, pero no solo el Banco Mundial, también la Comisión Económica para América Latina ha comentado en relación a México que va a caer pues por arriba del 9%. Entonces, son algunas de las expectativas. Pero yo les había comentado de que esto de alguna manera pues es impredecible, o sea, porque también va a depender uno de aspectos relacionados con la vacuna, ¿verdad? Y y la posibilidad de que se pueda decretar otro confinamiento por un repunte precisamente de la pandemia. En algunos lugares de manera puntual, por ejemplo, ya se está haciendo el confinamiento. O sea, hoy me enteré por algunos amigos de que en Puerto Escondido, por ejemplo, ya cerraron las playas de nueva cuenta. Y eso sí se tiende a generalizar producto precisamente de esta situación de rebrote del coronavirus, pues sí va a generar de nueva cuenta otra recaída también de la economía, o sea, porque el confinamiento de alguna manera tiene implicaciones, o sea, se paraliza parte del aparato productivo, ¿verdad? Se paraliza la oferta de bienes y servicios, ¿no? Genera problemas, o sea, asociados de alguna manera que tienen que ver básicamente con el desempleo, ¿no? Y también de que mucha gente se queda sin ingresos. O sea, en los países desarrollados, por ejemplo, se tiene la ventaja, entre comillas, de que si alguien se queda sin empleo, pues tiene el seguro del desempleo que le puede contribuir a sortear pues de manera emergente, ¿verdad? Pero en el caso mexicano no existe esa posibilidad, ¿verdad? Te decía que la CEPAL, por ejemplo, dice que la economía mexicana este, va a caer alrededor del 9%, o sea, un punto menos que lo que está planteando el Banco Mundial, y que América Latina en general va a tener el peor retroceso en 120 años. En el caso mexicano, por ejemplo, vamos a estar en una recesión, aún si es del 8%, como dice Hacienda, que yo veo muy optimista el pronóstico, sería la peor caída desde la crisis del 29-33, desde 1932. O sea, y esto de alguna manera va a lastrar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Lo va a lastrar de manera importante, o sea, porque a mí me parece que dadas las proyecciones que se tienen por parte de la Secretaría de Hacienda, incluso optimistas, en el 2023 estaría teniendo una economía similar a la que se tenía antes de la pandemia. Es decir, prácticamente vamos a tener un sexenio de crecimiento cero, que solo se había dado en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, por la crisis de la deuda del 82, ¿verdad? Y que en términos por habitante implicó un retroceso como el 12%. Aquí se puede estimar de que también en términos del Producto Interno Bruto por habitante, si se cumplen aún las expectativas de la Secretaría de Hacienda o la CEPAL, pues se tendría una caída del Producto Interno por habitante de alrededor de 7 a 10%, o sea, en el sexenio.
y esto únicamente sería superado por lo que se tuvo con Miguel de la Madrid Hurtado. Y en aquel entonces pues fue atribuido fundamentalmente al problema de la deuda externa y el cambio de modelo económico que prácticamente nos llevó al modelo que tenemos actualmente, que es el neoliberal, ¿verdad? O sea, cuando se planteó precisamente la necesidad de dar un viraje en la política económica, porque se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que implicó un ajuste muy fuerte en la economía mexicana y que nos llevó prácticamente al sexenio de crecimiento cero. Entonces, ahora, pues este fenómeno tiene que ver fundamentalmente con con un elemento exógeno, ¿verdad? Que nadie se esperaba y que es precisamente esta pandemia que llevó al confinamiento. O sea, yo no sé si así pudo haber ocurrido con la denominada gripe española, que no fue española, pero que así se le conoció de 1918-1920, más o menos si existió un periodo de confinamiento y los efectos que pudo haber tenido sobre la economía. Pero lo cierto es que hoy, por ejemplo, este confinamiento, digamos, que se dio no solo a nivel de México, sino a nivel de buena parte de los países del mundo, está generando un entorno recesivo de la economía, de la economía mundial, ¿verdad? Ya te comentaba que solo los chinos se plantea de que pueden tener crecimiento positivo este año, una desaceleración con el ritmo de crecimiento que tenían, pero al final al final de cuentas, tener un crecimiento positivo en este contexto es altamente significativo. En el caso México, pues va a tener una de las caídas más importantes de los países grandes de América Latina, ¿verdad? O de las economías grandes de América Latina. Entonces es una situación bastante complicada y mucha gente puede decir, bueno, a mí en qué me afecta que caiga el Producto Interno Bruto. Pues afecta a todos, ¿no? O sea, a la gente de a pie, o sea, les afecta, o sea, porque vamos a suponer, ustedes pueden ver incluso en estas ciudades pequeñas, que son ciudades, pues relativamente pequeñas con poco dinamismo económico, como puede ser Tuxtla, como puede ser San Cristóbal de las Casas, como puede ser Tapachula. Sí, una serie de negocios pues cerraron precisamente por la pandemia, no pudieron sobrevivir, ¿verdad? A este confinamiento, ¿no? Y también muchos trabajadores se fueron a la calle. Yo te comentaba la vez pasada que en el periodo de la pandemia en Chiapas se han perdido 8,000 empleos formales. Se dice poco, pero en el contexto de una economía como la chiapaneca, que genera escasísimos empleos formales, es una pérdida considerable, ¿verdad? Entonces me parece que estamos en una situación pues un poco inédita, porque esta crisis no se parece a la del 2008-2009, ¿no? O sea, es mucho más profunda y puede tener efectos de mediano y largo plazo, pues más devastadores, ¿no? Y está lastrando también al gobierno actual, o sea, porque de alguna forma, pues a este gobierno es el que le tocó afrontar este problema que vino prácticamente de fuera, pero que tuvo efectos sobre la economía significativos, o sea, y yo creo que aún hipotéticamente, aunque lo hubiera, no existe. Si no se hubiese dado el caso de la pandemia, también la desaceleración de la economía mexicana se venía. Tal vez hubiera caído 1% o 2%, pero se veía la tendencia recesiva, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la política económica que se ha seguido, que es la misma, el del modelo neoliberal que ha lastrado el crecimiento de la economía mexicana del 82 a la fecha. O sea, el mismo Stiglitz, que fue
que fue vicepresidente del Banco Mundial y economista en jefe del Banco Mundial, pues en un libro que tiene que se llama El malestar en la globalización, dice que la receta del Fondo Monetario Internacional siempre ha sido básicamente la política de austeridad, ¿sí? La privatización y la liberalización comercial. Sí, o sea, que se ha centrado prácticamente en esos tres aspectos. Hoy se mantiene la política de austeridad y también la liberalización comercial. Tal vez la que no se tiene tan presente es la de la privatización, pero el corazón de la política neoliberal está en este presupuesto equilibrado del que hablan Herrera y del que habla Andrés Manuel, ¿no? O sea, la economía común, todo debe estar equilibrada, pero si se te cae el consumo, se te cae la inversión y se te caen las exportaciones, pues el Estado, el gobierno debe operar con déficit, ¿no? Y esto te genera también de alguna manera un equilibrio en términos del conjunto de la economía. El problema es de que aquí parece ser de que, bueno, lo que yo he sostenido, ¿verdad? De que un poco como decía la Thatcher, ¿verdad? Ella decía, lo que importa no es tanto la economía, sino el alma de la gente. Es decir, como el neoliberalismo funciona muchas veces, por, ¿cómo le dijera? O se basa, ¿no? En algunas ideas que parecen lógicas, pero que no son tan lógicas cuando se les trata de desmenuzar y se trata de profundizar en ellas, ¿no? Funciona muchas veces en base al sentido común. Y ahí se repite de que la deuda siempre es mala, o sea, per sí, de que la deuda ha generado corrupción, de que lo que van a pagar las generaciones, pues todo eso puede ser cierto, ¿verdad? Pero la deuda no es mala por sí, sino hacia dónde se destina y qué recuperación va a tener posteriormente, ¿no? O sea, y cómo se va a pagar posteriormente. Entonces, me parece de que ahí está el kit del problema. Entonces, la mayor parte de los organismos internacionales dan un decrecimiento de la economía mexicana ligeramente superior al que pronosticó la Secretaría de Hacienda del Crédito Público. Y les vuelvo a repetir, todo esto va a depender de que no se vuelva de nueva cuenta a un confinamiento. Si la economía mexicana, por las circunstancias del rebrote del COVID, se ve obligada de nueva cuenta a tener un confinamiento, pues esto nos llevaría tal vez a otro escenario, ¿no? Que sería un escenario todavía peor del que se tiene pronosticado, ¿verdad? Y esto no es algo lejano, porque lo están viviendo algunos países europeos, ¿no? Y lo está viviendo en algunas entidades de los Estados Unidos, de que ya ha disminuido la pandemia, de nuevamente el rebrote los vuelve a llevar al confinamiento, y esto de alguna forma afecta a la economía y al tejido productivo. Entonces me parece que sí es complicado el escenario. O sea, a este gobierno le tocó bailar, pues, con esta, con esta, con esta pandemia, ¿no? Y que tiene, pues, problemas, pues, serios, ¿no? Que ha planteado, problemas serios a la economía mexicana, y que también ha puesto de relieve de la incapacidad del proyecto neoliberal, no solo en México, sino en buena parte del mundo, de poder enfrentar con éxito esta pandemia. O sea, miren ustedes, o sea, si les han sido los países que han podido lidiar de mejor manera con esta pandemia, pues son algunos países del sudeste de Asia, ¿no? Y también algunos otros
que o bien porque no tienen tan intensificadas sus interacciones con la economía global, o bien porque están bastante aislados, como son algunos países pobres del África subsahariana, o bien porque tienen un buen control sobre la población que les impide precisamente de que pueden aislar este rebrote. O sea, el caso dijéramos, paradigmático es el caso de China, ¿no? Ahí empezó el COVID y se pudo aislar prácticamente en una región. Ahorita hay otra región que se descubrieron 12 casos de COVID, inmediatamente pusieron en cuarentena esa región y están haciendo pruebas masivas, ¿no? Para tratar de aislar los casos que se presenten del COVID. Sí, en el caso de Vietnam me parece que también se ha enfrentado de manera bastante exitosa el problema del coronavirus. Algunos otros países como Nueva Zelanda también lo han enfrentado relativamente de manera bastante exitosa. Claro, son islas, ¿no? El caso de Cuba en América Latina también, que lo ha enfrentado de manera bastante exitosa, ¿no? El asunto es de que va a depender básicamente de cómo se va a comportar esta pandemia, si va a estar lista la vacuna o no va a estar lista la vacuna para fin de año o para principio del otro año, que yo lo veo poco probable. La historia que ha habido de las vacunas, de cuál es el periodo que han durado en promedio hasta que se ha comprobado que efectivamente no generan mayores problemas y se puede aplicar de forma activa a la población. Pero lo cierto es de que aquí hay un problema muy grave, o sea, que tal vez ahora la gente no lo tome mucho en consideración porque no ve algunos signos que se veían en las crisis anteriores, o sea, cómo se respondía a veces, incrementando el precio de la gasolina que tenía efectos sobre otros precios, devaluando la moneda, ¿sí? Y recortando también el gasto, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, pero a pesar de esta situación, me parece que hay situaciones serias de que la pobreza se va a incrementar. Es decir, nosotros hemos perdido como país, ¿verdad? Buena parte del empleo. Algunos se ha recuperado, pero se ha recuperado sobre la base de empleos mucho más precarios que los que se tenían anteriormente, ¿verdad? Pero de todas maneras hay todavía una bolsa de desempleados que quedan fuera de las políticas públicas, porque las políticas públicas hacia los pobres, ¿hacia dónde van dirigidas? Van dirigidas hacia el programa de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, las becas de los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y algunos otros programas de esta naturaleza, pero los nuevos desempleados que quedaron desempleados por la pandemia no están contemplados dentro de estas políticas públicas, excepto el programa de 25,000 pesos para las microempresas, de créditos de 25,000, pero que es a todas luces insuficiente. Entonces el panorama que tenemos ante nosotros me parece que es bastante sombrío, ¿verdad? O sea, y lo vamos a ir comprobando como vaya pasando el tiempo. O sea, ahora, por ejemplo, todavía llevamos unos cuantos meses, ¿no? de la pandemia. Hay que esperar qué va a pasar en estos meses de octubre, ya estamos casi a mediados de octubre, qué va a pasar en noviembre, en diciembre. Y aparte ya viene el problema de la influenza, y ya se dieron casos, o se dio algún caso de gente que está infectada de las dos cosas, es decir, de COVID y de influenza. Entonces este problema sanitario, esta crisis sanitaria, ha planteado retos muy importantes, ¿no? Para la economía.
Pero de esto este, se debería de aplicar una política económica un tanto diferente a la que se ha estado aplicando actualmente y que tiene que ver con la inercia. Es decir, no hay cosas nuevas, se sigue planteando el, el equilibrio presupuestal, ¿verdad? Aunque no se logra nunca porque la economía te genera otro tipo de problemas que te llevan al déficit, te llevan al incremento de la deuda, aún si no pidiera, que no es el caso, si no pidiera nada de deuda, la deuda crecería porque la deuda lo que cuenta es la deuda sobre el Producto Interno Bruto y no la deuda en términos nominales, ¿no? Como el producto se te cae, sí, el ratio de deuda sobre PIB aumenta aún sin pedir nada. No es el caso, porque mucha gente después ir con la finta. No es el caso, porque hay un techo de deuda autorizado en los criterios generales de política económica del año pasado y el de ahora. Sí, se han pedido préstamos al Banco Mundial. Ahora hay alrededor de más de 5.000 millones de dólares que están contemplados en los criterios generales de política económica. Sí, entonces me parece de que hay problemas bastante graves y que el horizonte se ve con se ve con tormenta, ¿no? O sea, parece de que hay signos de tormenta hacia el futuro, ¿verdad? Y esto puede generar, ¿verdad? Tú mencionabas hace rato mencionabas lo de Bolsonaro, ¿verdad? Sí, si alguien les hubiese comentado a los brasileños de centro izquierda y de izquierda de que si era posible que un tipo neofascista llegara al gobierno, pues seguramente te habrían dicho que no era posible, ¿no? Pero en estas circunstancias excepcionales, que si fracasa este gobierno, que si se pues la posibilidad de que exista un bolsonarazo aumenta. Y ahí tenemos ya esta gente, ¿no? Ahí, que ahorita son un contexto de crisis económica profunda, pueden crecer. Y yo digo, he dicho hasta de broma, pero Cuadri, salir ahí con el Bolsonaro de aquí, es básicamente lo que debe de preocupar, ¿no? O sea, de que no hay también los de vida de la población, que yo lo veo muy difícil que ocurra, pues esta desesperanza que se puede generar a partir de la 4T o esta frustración puede llevar a una salida similar a la que se ha dado en algunos países del Cono Sur y que para mí sería el peor escenario que se podría generar, ¿no? O sea, pero es una posibilidad. O sea, nadie en el Cono Sur se esperaba una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Pero se dio. Sí, o sea, teníamos incluso caso de Bolivia, ¿no? Con un gobierno en términos económicos relativamente exitoso y que a pesar de eso, pues le dan un golpe de Estado constitucional, ¿no? De nuevo tipo. Entonces, por gente de la ultraderecha racista que hay en Bolivia, ¿no? Entonces, me parece de que pues debemos de preocuparnos y como que no hay un debate nacional alrededor de estos temas, ¿verdad? Como que hay una narrativa que se ha impuesto desde arriba, y esa narrativa pasa a ser dominante en casi todos los terrenos de, de la política, de la cultura, etcétera, etcétera. O sea, hoy es cierto de que la mayor parte de los partidos, como he comentado, o todos, o sea, están derrotados, o sea, moral y electoralmente. Pero eso no quiere decir de que no puedan resucitar, ¿verdad? O sea, no, de que no en otras condiciones no puedan de nueva cuenta tener otras posibilidades, ¿no?
Entonces, me parece de que la narrativa que se impone desde arriba es la que pasa a predominar, pero no hay un diálogo, no hay un debate nacional de cómo encarar estos problemas, ¿no? Y eso es lo que debe de preocupar, o sea, no hay voces, o sea, a nivel nacional, a nivel de las entidades que estén planteando un proyecto alternativo, porque si ustedes recuerdan, en la época de la campaña se hablaba de un proyecto alternativo de nación, sí, pero el proyecto alternativo de nación debe de pasar por modificar la política económica, ¿verdad? Sí que nos tiene en esta trampa de bajo crecimiento, ¿no? Y de incremento de la pobreza. Que en esta situación de pandemia seguramente se van a profundizar ese tipo de problemas, ¿no? Pues eso sería lo que te podría comentar, Gibran. Yo creo que me extendí un poquito, pero la idea era básicamente, o sea, de que en relación a cuánto va a decrecer la economía mexicana hay un rango, ¿verdad? Que se puede mover, puede ser más, menos, 1 o 2%, pero yo sí estimo que va a ser del 8 al 12%, y dependiendo de la evolución de esta pandemia, porque si de nueva cuenta se vuelve al confinamiento producto del rebrote, entonces estaríamos en una situación un poquito peor, ¿verdad? Y podría ser todavía más profunda. O sea, como el caso de los países europeos se puede, o sea, la mayor parte de los países europeos van a tener problemas de decrecimiento económico fuertes, ¿no? Incluso superiores al de México. Pero ahí tienen o sea, la economía informal no es tan importante, es mínima, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Sí, y el desempleo de los que quedan desempleados producto de la pandemia, pues tienen el colchón todavía del seguro del desempleo, igual que lo tienen en los Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces aquí no hay salvavidas, ¿no? Como eso. Entonces tenemos problemas graves, ¿no? Eso sería lo que te podría comentar. Doctor, y una última pregunta para ir cerrando. Nos comenta que hay una recuperación, digamos, mejor por parte de países asiáticos. En este caso, eh, Sí, ¿cuáles son los elementos que podría aplicar México en cuanto al modelo chino, por ejemplo, que sabemos que producen todo lo que utilizan, lo producen ellos mismos? ¿Cuál sería, en un caso hipotético, esta aplicación que podría aprovechar México en el ejemplo de China? fíjate que una ocasión que yo estudiaba la maestría en economía en la Universidad de La Habana, un amigo cubano justamente me comentó, economista, de que no, mira, Raúl, mira chico, dice Raúl quiere instrumentar o implementar el modelo chino en la isla. Y le dije, pero hay un problema. ¿Y cuál es, güey? Pues hay que traer a los chinos para que se pueda implementar el modelo chino, les dije aquí, porque tiene características propias, ¿verdad? O Claro, sea, si tú ves en el caso de los chinos, por ejemplo, para ellos no hay día festivo, no hay fiestas, o sea, disciplina, cultura del trabajo, etcétera. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil extrapolar los modelos. Aquí la única vez que más o menos se ha opuesto prácticamente en esa misma sintonía, ¿no? Y se generalizó, no importando las particularidades del país, ni los tamaños de los países, ni nada que se le pareciera, se aplicó la misma receta a América Latina que a Bangladesh, por ejemplo. Sí, o sea, y no les importaba los resultados que pudieran tener, o sea, siempre era la misma receta. Yo creo de que aquí lo que se tiene que hacer básicamente, o sea, es un cambio en términos del modelo, ¿verdad? Para mi gusto, o sea,
donde el Estado comience a jugar un papel importante en la conducción, en la rectoría económica, ¿no? O sea, independientemente de que no sea un Estado anti-iniciativa privada, ¿no? Pero que el Estado juegue un papel importante. Es algunos aspectos del comercio exterior que se pudo haber regulado con la renegociación TEMEC, que generan importantes problemas y desequilibrio, y por otro lado, en momentos en que la economía crezca, se requiere una reforma fiscal. O sea, ¿por qué se requiere una reforma fiscal? Porque México es de los países que menos impuestos recaudan de la OECD, es el primero, ¿no? Y ya no lo comparamos con los países desarrollados, comparémoslos con países de América Latina. O sea, el Estado no cuenta con recursos, o sea, suficientes, ¿verdad?, para enfrentar o para poder realizar políticas importantes de expansivas, por ejemplo, política fiscal expansiva. Sus recursos son extremadamente limitados y ustedes lo pueden ver. Si se jala de un lado la sábana, se descobija de otro. Y me parece que el discurso de los fideicomisos, independientemente de que hayan problemas de orden, de corruptelas, y de que a algunos les hayan dado esto o lo otro, o sea, ese no es el fondo del asunto, ¿verdad? El fondo del asunto es que esos fideicomisos podían operar de manera transparente y honesta con otra regulación, ¿verdad? Pero el problema es que se quieren esos recursos. ¿Para qué? Porque ahí ven una bolsa de recursos que pueden ser utilizados para los programas sociales, independientemente de que algunas instituciones, y sobre todo, por ejemplo, que en el cual los fideicomisos jugaban un papel importante, se queden prácticamente sin recursos. En la investigación científica parece ser de que hay casos, o sea, incluso hoy leía de que en el Ecosur hay problemas porque tienen proyectos con otras instituciones de otros países y se quedaron sin fondos, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces me parece de que acá lo que se requiere también, por ejemplo, es una reforma fiscal, y donde se puede estratificar dependiendo del tipo de ingreso. O sea, no solamente un tipo de impuesto, sino hacer, dijéramos, mientras más ganas, más pagas, por el estilo, ¿no? Como lo tienen en algunos países desarrollados, ¿no? O sea, se requiere de alguna manera esto. México es un país de renta media, es una de las economías, dijéramos, está entre las 15 economías más importantes del mundo. Sí, pero en este país hay una desigualdad enorme en la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, y no hay nada de cohesión social. O sea, la cohesión social es necesaria, pero aquí nadie se está planteando ese problema de la cohesión social. Ouch, creo que perdimos un poquito de conexión. Ahí está. De la política. Ah, bueno, entonces te decía de que para echar a andar el modelo chino se necesitaría ser chino, pero se requiere de cambios, ¿no? Y estos cambios se pueden dar de manera gradual, pero que tengan una hoja de ruta que nos lleve a la desconexión del modelo neoliberal, ¿verdad? O sea, porque yo sí ahí creo que están las bases precisamente del bajo crecimiento económico de la economía mexicana, ¿verdad? O sea, desde el 82 a la fecha hemos tenido un crecimiento económico mediocre, es decir, desde la instrumentación del modelo económico neoliberal. Y así vamos a continuar básicamente las bases de este modelo. Entonces hay que modificar. Ahora se requería de políticas expansivas, ¿verdad? Se requiere, o sea, para atender todos estos problemas y para
tratar de que la economía no caiga tanto y se recupere más rápido. Pero para eso el Estado se tiene que endeudar. Pero entre deuda externa y deuda interna, 1000 veces que se endeude internamente, porque nosotros no producimos los dólares, ¿verdad? Entonces no tenemos condiciones de pago para la deuda externa. O sea, si tenemos problemas de déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, o sea, generamos condiciones para el pago del servicio de la deuda. Entonces, el gobierno sí se puede endeudar en su propia moneda, ¿verdad? Y de acuerdo a la nueva teoría monetaria, sí, un gobierno no tiene problemas de financiamiento, pero el problema está en que Salinas, antes de irse también, dotó de autonomía al Banco de México. Entonces, es otra camisa de fuerza. El Banco de México no está en función de los intereses nacionales, sino que está en función de los intereses del capital financiero nacional y extranjero. Entonces, el problema tiene que ver con ir desmontando esta estructura, ¿verdad?, que se creó, pero no se ve ni la voluntad, ni se ve una claridad de miras en relación a estos problemas, ¿verdad? Por eso te digo de que muchos pueden decir, no, es que yo no soy neoliberal, echarse un discurso en contra del neoliberalismo, pero en esencia están dentro de esta concepción, ¿verdad? Y eso es un poco lo que pasa, me parece, con el presidente también y con su equipo. Yo creo que ellos sí están conscientes de que están aplicando el modelo. Sí, el mismo Ursúa, que fue su primer secretario de Hacienda, él mismo ha dicho, no, es que el modelo económico sigue siendo neoliberal. Entonces, creo yo de que ese es el problema, para mí, de fondo, ¿no? O sea, hay que generar un modelo acorde a las condiciones, a la idiosincrasia de los mexicanos, porque no podemos importar o seguir importando modelos que son ajenos, ¿verdad?, a la idiosincrasia y a la cultura que tenemos en México, ¿no? Pero de hecho hay teorías generales que se tienen que recuperar, ¿verdad?, pero adaptarlas a las condiciones concretas de nuestro país. Yo así lo vería. Claro, nos extendimos un poquito, doctor, pero muy importante todo lo que nos ha dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya le robé un poquito más de su tiempo, pero ha sido muy revelador, como siempre, todos los lunes que nos acompañe para dilucidar acerca de la economía en México y en el mundo, porque así nos extendemos bastantito. Sí. Bueno, muchas gracias, Iván. A usted, nos encontramos el próximo lunes. Que se encuentre muy bien, buenas noches. Igualmente. Es el doctor Jorge López Arévalo que nos acompañó otra vez en esta transmisión de lunes 12 de octubre del 2020. Ya ven que ha estado bastante tiempo con nosotros. Agradecido siempre con el doctor Jorge, porque sí nos revela bastantes cosas acerca de la economía en México. Y sí nos extendemos hasta otras latitudes para no estar copiando modelos de otros países. Necesita un cambio estructural y una reforma fiscal, es lo que menciona. Vamos a platicar también más a fondo acerca de esa reforma fiscal en otro momento. Ya lo han escuchado, esta crisis que se enfrenta a nivel mundial y esta caída que se prevé desde el Banco Mundial. Él ya nos había comentado que se preveía por parte de él una caída del 8 al 12%. No se aleja mucho de lo que prevé el Banco Mundial. Como dice él, son nada más estimaciones. Sin embargo, pues es necesario seguir haciendo un análisis crítico de la economía en México, y agradecemos su colaboración en este programa. Pues vámonos pues con los últimos temas que tenemos para irnos riendo rapidísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 10:35 p.m., 12 de octubre del 2020. Es la transmisión número 50 de Escaramujos Hoy.
Gracias por acompañarme hasta este momento, hasta este punto de la transmisión. Vámonos con los temas, con los otros temas de la vida pública de México. Ya ampliamos en el tema de la economía y vámonos con el chisme político. La música que escuchamos de fondo es nada más y nada menos que The Jazz Mandolin Project, que nos va a estar ahí amenizando un poquito para que no se vayan a dormir, y si se duermen los arrolle un poquito la música, no solo mi voz. Vámonos pues, vámonos riendo con los temas que tenemos para el día de hoy. Así nos vamos rapidísimo con esto que tiene que ver con la visita de Beatriz Gutiérrez Müller a las Uruapas, a Europa. Se fue Beatriz, la no primera dama, a reclamarle y a pedirle al Papa encarecidamente, que dice Andrés Manuel, que le preste 3 códices y mapas de Tenochtitlan para el próximo año, para una conmemoración que va a suceder en México, y también le recalcó que está esperando que ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios. Recordemos que hoy también se celebraba el Día de la Raza. Ya lo han catalogado y ya han echado abajo ese Día de la Raza, que porque pues no estamos divididos en razas. Y bueno, pues ahora a Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama, le tocó irse a el Vaticano a entrevistarse con el Papa Panamericano, y la apodaron Chabelita, que porque iba vestida así de negro, le dijeron que era la Chabelita. ¿Se acuerdan de este personaje que salía? Me parece que en la hora pico, con varios actores, creo que era Carlos Corona en algún momento, Jorge Falcón en algún otro momento, y era este personaje que llegaba a confesarse con un cura. Bueno, pues en redes sociales este fin de semana ya ven cómo se las gastan, que porque según la gaviota sabía portar mejor el velo negro, ya ven, hasta todo le rascan, todo le busca, todo les pica, y le dijeron que se parecía a Chabelita. Pero pues una de las cosas que fue a hacer Beatriz Gutiérrez Müller fue a platicar con el Papa, y también, entre otras de las cosas, pidió a Austria en una carta mandada por Andrés Manuel López Obrador que le prestaran un momento, que le emprestaran un poquito el penacho de Moctezuma también, a ver si se lo prestaban, se lo emprestaban para que pudiera viajar a México. Y bueno, pues compartió en su cuenta de Facebook Beatriz Gutiérrez Müller: en el Vaticano he entregado una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Papa Francisco. Agradezco a su santidad haberme recibido y juntos conversar acerca de los problemas de nuestro tiempo. El presidente hizo saber al Papa sobre su insistencia en que la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano debería ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios. También, por otro lado, estuvo circulando un video donde no sé quiénes eran los personajes, pero eran un par de españoles que le decían que pues se ocupara de los asuntos de Latinoamérica, que le sugería a Andrés Manuel López Obrador que no anduviera ahí echándole bronca a los españoles ni a la Iglesia Católica, que dejara ese populismo, que porque es un discurso, una narrativa que ha prevalecido en varios momentos por parte de algunos presidentes latinoamericanos, que mejor se concentrara en ayudar a pues su gente aquí de este lado del charco. Así es que eso fue lo que despertó esta visita de Beatriz Gutiérrez Müller. Entre otras cosas, como les decía, pidió también que le emprestaran 3 códices y mapas de Tenochtitlan. Y lo que les comentaba también, lo otro, el penacho de Moctezuma. Pero entre otras, fue también recalcar que esperaban la disculpa encarecidamente de pues su santidad, el Papa Panamericano, el Papa americano, que pues ahora sí que sí es consciente, que se anda gozando de las mieles del Vaticano, uno de los lugares más ricos, de las instituciones más ricas del mundo, si no es que la más
porque por el poder adquisitivo y también el poder que ejerce sobre todo el mundo, pues que ahora si tenía conciencia de Latinoamérica, este papa argentino, jesuita, que de formación jesuita, que pues fuera consciente, yo creo que es para reivindicar un poco de este lado, a la gente de este lado del charco, aunque pues es un discurso bastante también, bastante eh, cuestionable, si es que todavía de algo servirá la disculpa de pues el Papa Francisco, de la Iglesia Católica y de la monarquía española o de los españoles en general. Eso fue lo que suscitó esta visita. También, por otro lado, vamos rapidísimo, tundieron a Chumel Torres, este youtuber, que le quitaron su programa de HBO en algún momento, porque había discriminado por mucho tiempo a el hijo de Andrés Manuel López Obrador, le había recalcado el apodo de Chocoflán por cómo tenía el cabello pintado de güero y de pues su cabello color negro, tenía como unas mechitas y bueno, pues que lo habían invitado a una conferencia de la CONAPRED. Luego Beatriz Gutiérrez Müller le dijo que por qué a la CONAPRED, por qué la CONAPRED había invitado a este personaje que se había metido tan fuerte con un niño. Bueno, pues ahora vuelve a estar en la boca, en los dedos de los tuiteros, y dice que 97 millones no votaron por Andrés Manuel. Y le contestaron que obviamente pues los niños no cuentan, ni los niños en brazo, ni los niños caminando, ni los niños abortados, ni nadie. No cuentan. Que por favor que haga bien sus cuentas, que porque dice que 30 millones solo votaron por Andrés Manuel y 97 millones. No había contado a todos, hasta el perro quería contar este Chumel Torres y fue criticado después de afirmar de que Andrés Manuel había llegado solo con 30 millones de votos. Pues obviamente lo agarraron como quisieron porque no dan las cuentas. Apenas un porcentaje, cerca de 50 millones de personas, cuando mucho, ha salido a votar en las últimas elecciones. Y bueno, pues ahora ni siquiera, si es que somos 160 millones en la República Mexicana aproximadamente, si no es que a mí también se me están yendo las cuentas, pues imagínense, no podrían salir a votar todos, porque no todos son los que salen a votar. Por cierto, en 2018 éramos 124, ahí está, 124, 0.74 millones. Hasta en esto te fallaron los cálculos, le dicen a Chumel Torres. Le hicieron las cuentas y lo acabaron en redes sociales porque había dicho que pues 97 millones no votaron por Andrés Manuel y que pues él era uno de ellos. Yo creo que está esperando juntar esos 97 millones para irse a plantar al Zócalo, así como quieren maquillar esta manifestación de Frena. También ya se subió al barco de los frenéticos esquizofrénicos, dice que es parte de ellos, que está a favor de pues quitar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Así, por otro lado, otro de los golpistas apestosos, neofascistas, así como se ha denominado, Jair Bolsonaro, dice que el Che solo inspira a drogadictos y a la escoria izquierdista. Es lo que dijo después de que el pasado 9 de octubre, se conmemorara la ejecución de Ernesto Che Guevara, este personaje que volvieron mártir en algún momento, símbolo de la Revolución Cubana, que peleó junto a Fidel Castro para pues quitar de la dictadura de Baptista en Cuba, y que lo asesinan en Bolivia. Pues ahora Jair Bolsonaro ha dicho que este personaje pues solo inspira a los drogadictos marginales y a la escoria de la izquierda. Le traen mucho, ensalzan a unos y bajan a otros, porque en algún momento también he leído el discurso que era homofóbico, el Che Guevara, también que ha sido el mayor asesino. Y bueno, pues son las cosas que él también han comentado al respecto
de este personaje, Ernesto Che Guevara, perdón. Para el jefe de Estado brasileño, la muerte del Che Guevara provocó que el comunismo perdiera fuerza en Latinoamérica, aunque advirtió que volvió después a través del Foro de Sao Paulo, al que dijo según siguen combatiendo. ¿Se acuerdan que el Foro de Sao Paulo es uno de los organismos supuestamente que cita siempre frena? Porque dicen que Andrés Manuel López Obrador está adherido al Foro de Sao Paulo, que por eso es que nos va a llevar hacia el socialistoide, hacia el comunistoide, hacia el mosimismo, así como ellos lo han denominado. El Foro de Sao Paulo es una plataforma que aglutina a partidos de izquierda de América Latina y suele ser objeto de críticas por parte de Bolsonaro, y también por eso se les adhiere los esquizofrénicos, los frena, Frente Nacional anti Andrés Manuel, aunque no saben ni siquiera de qué se trata. Bueno, pues ahora Bolsonaro estuvo bastante comentado en redes sociales tras esta declaración que dice que es anticomunista y que el Che Guevara solo inspira a drogadictos y a la escoria izquierdista. Fue lo que dijo el pasado 9 de octubre, hace 3 días, en la conmemoración de la muerte, este aniversario luctuoso del guerrillero argentino. Es una nota del Universal, eso fue lo que sucedió este fin de semana. Vámonos riendo pues con otro tema que tiene que ver con el Fidecine. Eugenio Derbez recibió 10 millones de pesos del erario por una película. ¿Por cuál creen que fue? Por No se aceptan devoluciones. Esta película toda hedionda, caguengue como dijeran por ahí. Es una película bien pinche. Bueno, pues ahora han salido los trapitos al sol que 10 milloncitos le han dado a Eugenio Derbez para producir su película No se aceptan devoluciones, que fue con la película que pegó, hay que decirlo también. Por un lado pegó mucho en Estados Unidos y trataba de juntar audiencia estadounidense y mexicana, con un discurso de una persona que estaba un mexicano que estaba en Estados Unidos. Ahora que está tan de moda hablar de los famosos fideicomisos, la oposición y un grupo de actores han tratado de engañar a la población que el gobierno federal eliminará los apoyos para la ciencia. Ya habíamos hablado de ese tema el pasado viernes. Tuvimos con nosotros en una de estas entrevistas de Escaramujos Hoy al maestro Merced González, que ya nos platicaba acerca de estos fideicomisos. Aunque ya se aclaró, eliminar al Fidecine no significa que se cancelen. Ahora dichos apoyos serán entregados de manera directa al cine. Ya lo habíamos platicado, entre otros, también las cosas que pasaron con el Fonden. Bueno, pues ahora han sacado a relucir que Eugenio Derbez, aquí está la captura de este documento de largometrajes aprobados del 2002 al 2019 por Fidecine, y le dieron 10 milloncitos a Eugenio Derbez. Ahí dice que fue para la película No se aceptan devoluciones. Ahí está la portada de esta película. Y bueno, pues es muchísimo dinero que podría incluso haber financiado unas 3 películas buenas con actores pues más talentosos en México. La película, con un corte de comedia dramática, fue protagonizada y coescrita y dirigida por el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez. Tuvo un costo de $5 millones. No se aceptan devoluciones recaudó $2 millones en su primer día de estreno en Estados Unidos y cerró sorpresivamente en el cuarto lugar, recaudando $7.8 millones, pese a que fue un estreno limitado a varias ciudades. El 20 de septiembre se estrenó la cinta en México con una cifra récord de $31 millones para acumular en su fin de semana poco más de $148 millones. Eso sí, hay que decirlo, que a mucha gente le sigue gustando este tipo de comedias bastante simplonas. A mi gusto, debo aclarar que es a mi gusto, cada quien ahí es donde se rompen géneros, en gusto se rompen géneros. Creo que deberíamos de exigir un poco más de calidad en cuanto a las películas, a las producciones mexicanas, porque todo esto se paga con impuestos de cada uno de nosotros. Así es que hay que estar pendientes de este asunto. Ya le sacaron a relucir estos 10 milloncitos que le dieron a
Eugenio Derbez. Saludos, Guillermo Moreno, nuestro colaborador y patrocinador de Intenso Café. Saludos, buenas noches, gracias por acercarte aquí a la transmisión. Estamos hablando ahora de estos fideicomisos, 10 millones que le dieron a Eugenio Derbez por la película No se aceptan devoluciones. Y lo que les comento, lo que sí hay que decir es que, pues, hay que preguntarse si estos casos de éxito son arte o son negocio, porque a pesar de que se le dio dinero, recaudó algunos millones, así como mencionaba esta nota que es de Sin Línea MX. La Ley de Herodes en 1999 de Luis Estrada fue una de las primeras películas fondeadas con el fideicomiso creado en el gobierno de Ernesto Zedillo. Fue también otra de las producciones emblemáticas. La Dictadura Perfecta también fue otra. Y bueno, pues yo creo, a mi gusto, deberíamos exigir otro tipo de producciones más, pues más conscientes, de otro tipo de, que ofrezcan otro tipo de visiones, más que una comedia fácil, una comedia muy light de alguna manera, muy complaciente a mi gusto, así como les digo, en gusto se rompen géneros. A ustedes les habrá gustado. La verdad es que yo intenté ver esta película, mi experiencia, la vi 20 minutos, 30 minutos y la quité. Yo soy de ese tipo de personas que si no lo enganchan en 30 minutos, les doy chance 30 minutos, si no me engancha la historia, yo quito las películas y mejor me pongo a ver alguna otra. Repito, no importa repetir películas, pero no, tampoco le doy tanta oportunidad, a menos de que pues tenga un enganche con la historia, con las actuaciones o incluso con los mismos actores. Esa es mi forma de catalogar las películas. Habrá quien les guste las producciones de Eugenio Derbez, quien empezó con La Familia Peluche y luego fue haciendo La Escala. Ahora es parte de las pues de las huestes de Hollywood. Ya está en Estados Unidos trabajando. Y bueno, pues esta película No se aceptan devoluciones recibió un fondeo de 10 millones de pesos. Hay que criticarlo también porque hay varias producciones que han necesitado fondeadoras. He visto a varios compañeros que tienen que pues buscar por otra manera pues gestionar sus producciones. Y bueno, pues creo que ese dinero es mucho para solo unos cuantos privilegiados. Vámonos pues riendo con otro asunto. Vamos a entrar en algo de la vida pública ya más formal del México en cuanto a la política. Luis Videgaray Caso, el hermano de este conductor, también de este, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el canal. Siempre se me va el nombre de este otro Videgaray, Luis Videgaray y el otro Videgaray, que son Videgarayes. Pues estos compas. Luis Videgaray huye a Israel ante posible orden de aprehensión. Este personaje fue secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En su momento fue muy criticado por haber invitado a Donald Trump. Dicen también, hay muchas observaciones que en realidad fue Luis Videgaray quien realmente gobernó durante el sexenio de Peña Nieto, que ni siquiera Enrique Peña Nieto se enteró de que fue presidente, porque todas las decisiones eran de Luis Videgaray. Guillermo Moreno dice que Eduardo Videgaray que sale con La Estaca y tiene un programa también en radio. Pues bueno, estamos hablando ahora del hermano que ha huido a Israel. No sé por qué tanto les gusta irse a Israel. Yo creo que tienen más facilidades para esconderse. Ahora este funcionario que estuvo muy cercano al expresidente Peña Nieto decidió abandonar su cargo académico en Estados Unidos. Estaba trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este ex canciller que en su momento fue también el secretario de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahora, tras las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Emilio Lozoya, podrían girar una orden de aprehensión
contra Luis Videgaray. Esa es una nota de Politiburó Digital que manejan que ahora Luis Videgaray pudo haber elegido este país de Israel para refugiarse en Tierra Santa. Anda rezando con tal de que no lo vayan a agarrar precioso, que no lo vayan a agarrar preciso, que lo vayan a entambar. Bueno, pues ahora los priistas andan saltando del barco y Luis Videgaray es uno de ellos que ha huido a Israel. Seguiremos pendientes de este seguimiento, a ver si le giran realmente la orden de aprehensión, porque es puro supuesto que por eso ha dejado de trabajar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque podrían girarle esta orden de aprehensión. Vámonos pues con otro asunto. Lili Téllez, la conductora de algún momento de TV Azteca, que hizo su carrera política, que según ella es la que le ayudó muchísimo a ganar seguidores a Andrés Manuel López Obrador en su momento de campaña, porque se adhirió a Morena, Lili Téllez, y luego, ya siendo senadora, que había ganado con el partido de Morena, chapulineó, como bien se le dice, el chapulineo, el acto del chapulineo, del brincolín, del brinca para allá, del brinca para acá, del topo, del traicionero, de la soplona. Bueno, pues ahora se brincó a el PAN, a la oposición, un partido completamente diferente a la ideología de Morena. Supuestamente que Morena tiene algunos tintes de izquierda, pues el PAN es casi de ultraderecha, aunque con sus asegúnes pues, pero se fue Lili Téllez hacia el PAN y ahora hoy, 12 de octubre, en una comparecencia de López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, quien ha estado llevando las prevenciones contra la pandemia del COVID-19 en la que estamos inmersos todavía, pues hizo una comparecencia López-Gatell en el Senado y ahora pues Lili Téllez lo nombró el virrey del país de las camas vacías y muertos en casa. Hasta le dio un cetro. Ahí está Lili Téllez, la foto, dándole supuestamente un cetro. Dice, le voy a entregar un cetro, pequeño virrey de las camas vacías y de los muertos en casa, dijo Lili Téllez al subsecretario de Salud. Si usted no pone orden, lo que tengo que poner soy yo, le decía Téllez al presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro. Déjeme hablar, suplicaba el morenista. Por favor, senadora Malú, por favor, senadora Lili Téllez, por favor, es lo que dijo. Bueno, pues se suspendió después de estas protestas. Ahí vemos otras imágenes. Llevaron algunos memes impresos. La forma de protestar ahora es con memes, incluso en la vida real, digamos. Ya no es solo en redes sociales. Ahí llevaron que supuestamente estaba tapando todos los cadáveres Hugo López-Gatell con una cobijita, así como esta señora que ayuda a tapar a su hija cuando está retirando dinero. No sé si se acuerdan de ese meme, con una chamarra mientras está en un cajero. Bueno, pues así Hugo López-Gatell está tapando supuestamente a todos los muertos que hay por la pandemia. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciegos, acusó Lili, antes de decirle a Gatell, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey de las camas vacías. En sus respuestas, Hugo López-Gatell lamentaba que senadores y senadoras se sustraigan una y otra vez de la realidad. Veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro, el doctor Alcocer, pero no perdemos la esperanza, dijo. Veo que la senadora Márquez también se apresta a retirarse, se llevan las lonas, no lo sé, pero bueno, regresamos al diálogo con el país. Esto se suspendió el día de hoy porque, pues, ante las protestas no pudo comparecer Hugo López-Gatell en el Senado. Lili Téllez vuelve otra vez y se le va a la yugular a este doctor que lo han denominado en redes sociales. Ustedes juzgarán si es cierto, lo han denominado el doctor muerte, todo por cómo nos ha dirigido, conducido en esta crisis de la pandemia del COVID-19 del SARS-CoV-2. Bueno, pues es lo que sucedió. Se están agarrando la politiquería mientras nos disputamos
el ajedrez entre la vida y la muerte. Vámonos riendo, pues. Esto es, bueno, es otra nota de El Universal para ampliar el mismo tema. Ahí vemos la imagen directamente donde está tapando supuestamente todos los cadáveres. Hugo López-Gatell, exceso de ineptitud también le pusieron y exceso de soberbia. Ahí vemos las imágenes. Dijo López-Gatell que satisface las expectativas del presidente y señaló que no son de un solo hombre, sino de todo el pueblo. Lo quieren, lo odian. Hugo López-Gatell ha hecho un buen trabajo. Juzgamos lo que sucede. La verdad es que ha habido también mucha irresponsabilidad por parte del pueblo mexicano, hay que decirlo claro, no nos pueden estar agarrando de la manita para quedarnos en casa contra esta pues crisis contra la pandemia. La naturaleza siempre está por encima de nosotros, él no puede estarnos cuidando directamente, él ha sugerido varias veces durante todo este tiempo de confinamiento que nos resguardemos. Y bueno, pues también tenemos un poco de responsabilidad. No sé, es mi opinión. Ustedes también juzgarán. Vayámonos haciendo un criterio propio al respecto de lo que sucede. Si están de acuerdo con Lili Téllez o están de acuerdo con Hugo López-Gatell o más o menos un poco de las dos, también se vale porque pues representan dos tipos de ideologías completamente diferentes. También, por otro lado, se están agarrando a sombrerazos dentro del partido de Morena. Ya ven que están candidateándose para la dirigencia de Morena a nivel nacional. Porfirio Muñoz Ledo, uno de los dinosaurios de la política en México, que a manera de broma, una broma muy pesada, decimos que ya muerde su lengüita, ya está muy tío el tío, pues hija. Ya está muy tío. Es uno de los dinosaurios de la política en México. Inició en el PRI, luego se brincó al PRD, luego ahora está en Morena, quiere ser dirigente. También hemos visto las críticas de el doctor Alfredo Jalife, que dice que, pues, ¿cómo es posible que un partido que llegó con muchos jóvenes en apoyado por muchos jóvenes, este partido Morena, cómo es posible que puedan elegir a Muñoz Ledo, una persona que tiene más de 80 años, que debería ser más acorde a lo que pues requiere el partido? Sin embargo, dicen que es de los que podría ser de los que trabaja pues desde abajo, es lo que se maneja. También por otro lado quieren a Mario Delgado. Bueno, pues hoy quería tomar protesta como presidente legítimo de Morena y un grupo de mujeres clausuró la sede y lo acusan de acoso sexual. Es una nota de Sin embargo recuperada de Julio Astillero. Ahí vemos ahí las protestas y las pancartas. La clausuraron y no pudo Porfirio Muñoz Ledo, supuestamente que iba a protestar como presidente legítimo hoy a las 12 horas, pero que se canceló porque pues lo acusaron. Ya ven que en estos carreras hacia un puesto en la política empiezan a sacar trapitos al sol y ahora le denunciaron por supuesto acoso. Ahí vemos ahí una de las pancartas. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté, es lo que dijeron. Demandó al cese de hostilidades y la inversión multitudinaria en la vida del partido, escribió Porfirio Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter. Bueno, pues no lo dejaron tomar protesta, siguen agarrándose a sombrerazos. Hay quien está del lado de Mario Delgado, hay quien está del lado de Muñoz Ledo. También Mario Delgado es uno de los que ha votado en contra de varias iniciativas. Se han agarrado a sombrerazos entre ellos y por su parte,
pasando a otro tema rapidísimo, Andrés Manuel pues se ha deslindado una vez más de Morena. La transformación es de los ciudadanos, no de un partido, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. La crisis interna en Morena, el partido que fundó y lo llevó a la presidencia, mereció una opinión de Andrés Manuel López Obrador, que se pongan de acuerdo, fue lo que dijo en una de sus mañaneras. La transformación de México tiene que ver con los ciudadanos, no hay ningún partido que pueda solo llevar en México una transformación porque la hacen los ciudadanos, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ver que se están agarrando a sombrerazos entre los de su propio partido. Así es que todavía no se deciden. También Mario Delgado dijo que ya se apure el INE en la otra consulta, en la tercera consulta que tiene que hacer el INE, pues para determinar quién tiene esta mayoría. Hicieron un empate técnico supuestamente. El pasado viernes, al difundirse los resultados de la encuesta con la que se elige dirigente nacional en Morena, un empate técnico dejó inconformes a los candidatos Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, el primero anunciando que tomará posesión este lunes. Ya les digo que no, porque pues lo denunciaron por acoso sexual, y el segundo acusándolo de dar golpe. Se siguen agarrando a sombrerazos y Andrés Manuel López Obrador se deslinda de Morena una vez más. Es mucho pueblo para tan poco partido, dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de la República Mexicana. También en un tema internacional, ya vamos cerrando, es el último tema. Muchas gracias por llegar hasta este punto en esta transmisión. Vámonos rapidísimo, porque ya es el último tema, ya casi... ya son las 11, pensé que todavía hacía falta un poquito, pero ya son las 11 horas con 6 minutos. Vámonos pues con el último tema, que tiene que ver con un tema internacional. Miren nomás ese misilote, échense un taco de ojo, agárrense que nos llega hasta acá. Nos separa, yo creo, de Guatemala completamente. Encienden alarmas por misil nuclear nunca antes visto de Corea del Norte. Los expertos subrayaron que se trata del misil de combustible líquido más grande del mundo y que muy probablemente fue diseñado para transportar una ojiva. Ahí está, lo presumieron en Corea del Norte, este nuevo misil balístico que desfiló en un evento militar, y fue una verdadera sorpresa porque es una amenaza tanto para Estados Unidos como para el mundo entero. Así es que agárrense, porque en una de esas le tenemos que avisar a los coreanos que Estados Unidos está más para el norte que para el sur. Y es que las alarmas se encendieron, ya que vetaron analistas del arsenal de Corea del Norte. Señalaron que este nuevo misil balístico intercontinental gigante presentado por Corea del Norte es una amenaza explícita contra el sistema de defensa antimisiles estadounidense. La experta en defensa Melissa Hanam señaló que este misil nunca antes ha sido visto, por lo que significa un discurso indirecto hacia Donald Trump. ¿Qué indirecto? Miren nomás la indirecta. Miren nomás, estas sí son indirectas, no como las que se avientan en el Facebook. Estas sí son indirectas. Pero agárrense pues, porque en algún momento nos vuelve a temblar, con el epicentro en Pijijiapan el día de ayer, que me tuvo todo aturdido. Dicen que estuvo temblando toda la noche. Yo solo sentí el primer agarrón, que fue a eso de las 11 de la noche, de las noches, con un temblorcito con 5.4 grados en la escala respectiva. Bueno, con epicentro en Pijijiapan. Tardó un poquito. ¿Ustedes qué opinan? Tardó alguito este temblor, y dicen que todavía se estuvo sacudiendo pues el mundo, no entero, pero casi, porque nuestro mundo es Chiapas. Ay. Bueno, pues se estuvo sacudiendo casi durante toda la noche. Yo no lo sentí, y eso que me dormí a eso de las 4:30, 5 de la mañana. No sentí más que el primer jalón a eso de las 11:30. Me estoy saltando a un tema que sucedió en Chiapas, pues ahora con respecto al tema de este misil que transporta posiblemente una ojiva nuclear. Bueno, pues nada más estoy especulando que en cualquier momento nos hacen temblar la carraca un poquito más
pues esos son los temas que tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Supuestamente iba a ser una transmisión pequeñita, pero ya nos extendimos 1 hora y media, casi. Muchísimas gracias por acompañarme, por llegar hasta este punto de la transmisión. Gracias, público inteligente y conocedor que siempre prefiere a los buenos comunicadores, libres del chayote, libres como el viento y libres del maíz transgénico. Muchísimas gracias, mi nombre es Gibran Solar y tenemos una cita el próximo miércoles. Miércoles tenemos transmisión en punto de las 9:30. Gracias por acompañarme a todas las personas que se fueron conectando y dejaron sus comentarios en la cajita. León Solar, Guillermo Moreno, Elías López Luna que regresó, Eddie Vázquez, Mari Fonseca también que se conectó, y bueno, a todas las personas que me ayudaron a compartir, al doctor Jorge López Arévalo que nos acompañó el día de hoy, y bueno, pues gracias a todos los colaboradores que siempre también están pendientes de nosotros. Gracias por acompañarme en esta transmisión, esto que se llama Escaramujos Hoy, surciendo las palabras y voces de México a través de Escaramujo Estudio. Esta transmisión es la número 50. Llegamos al tostón. Muchísimas gracias por acompañarme. Este programa se hace solo por ustedes. Buenas noches, que tengan un excelente inicio de semana. Nos encontramos el próximo miércoles. Buenas noches. Hasta pronto.